Hola, hoy vamos a estar hablando de la operacionalización de variables. ¿Qué es la operacionalización de variables? Es descomponer deductivamente las variables, ¿verdad? Entonces vamos de lo más general a lo que es más específico. Entonces la variable es aquello que es susceptible de medirse y que permite ciertos rangos de variación. Vamos de la definición conceptual del concepto de la variable y lo transformamos en un nivel operativo, o sea, en un nivel observable, en un nivel que es medible. De esa manera entonces operacionalizamos una variable. Cuando tenemos nuestro objetivo específico, del objetivo específico extraemos la variable que básicamente se define como que varía o puede variar. Entonces lo que hacemos es definir conceptualmente la variable. El concepto es una representación mental, hecho o cualidad que se quiere entonces extraer de esa variable. Entonces, lo que hacemos es definir conceptualmente el concepto de la variable que queremos medir, definición operacional, cómo vamos a hacer esa medición, y después vamos subdividiendo esa variable en dimensiones. O sea, si es que amerita, puede ser que esa variable no se pueda descomponer en otras dimensiones, entonces no se descompone, pero la dimensión es un conjunto de partes que intentan explicar el todo, la realidad. Después obtenemos los indicadores que sirven para indicar algún dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho. Entonces, el ítem ya es cada una de las preguntas, las unidades en listas, formularios, pruebas. Entonces, tenemos los instrumentos que pueden ser, por ejemplo, las balanzas, depende de qué tipo de variable sea. Entonces, puede ser microscopio, puede ser un cuestionario, o sea, eso puede variar en base, puede ser diferente dependiendo de qué tipo de variable nosotros estamos midiendo. De esa manera, entonces, acá vamos a ver un ejemplo. El objetivo específico. Entonces tenemos nuestro verbo en infinitivo, determinar el aprovechamiento de los recursos en un servicio hospitalario. Lo que hacemos es extraer la variable de este objetivo específico, entonces es aprovechamiento de recursos en un servicio hospitalario. Después lo que hacemos es definir conceptualmente lo que es el aprovechamiento de recursos. En este punto, entonces, definición conceptual, esa definición documental, cómo vamos a medir esa variable. Acá definimos cuáles son nuestros indicadores, porcentaje de camas, promedio de estancia, egreso a la cama, y de acá tenemos ya el ítem que va a ser índice de ocupación, entonces índice de hospitalización, índice de utilización. Entonces tenemos acá entonces nuestro instrumento va a ser una matriz de observación para poder observar entonces cada uno de esos fenómenos. Tenemos otro ejemplo de operacionalización de variables. Acá tenemos nuestro objetivo específico. Entonces dice analizar, este que es el verbo que nosotros utilizamos en infinitivo, analizar la accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, ¿cuál va a ser la variable? La variable es la accesibilidad a los servicios de salud. ¿Cuál es la definición conceptual de accesibilidad a los servicios de salud? Mayor o menor posibilidad de tomar contacto con los servicios sanitarios o los servicios de salud para recibir asistencia. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Entonces, la dimensión geográfica, económica y la accesibilidad cultural. Entonces, todas esas son dimensiones. Entonces, la dimensión operacional, entonces vamos a aplicar un cuestionario y vamos a hacer una observación documental. Decimos cómo vamos a hacer, cuáles son los indicadores, tiempo medio, horas y minutos que tarda una persona en trasladar. Entonces definimos todos los indicadores que nos van a permitir entonces medir esta variable que es la accesibilidad a los servicios de salud. Y el instrumento es el medio físico que vamos a utilizar para poder hacer esa colección o esa colecta de datos. En este caso el instrumento va a ser el cuestionario. Entonces de esa manera tenemos acá otro ejemplo. Entonces acá dice el objetivo específico es evaluar la satisfacción del cliente. Entonces la variable, ¿cuál va a ser? Nosotros traemos la variable del objetivo específico y la variable es satisfacción del cliente.
¿Qué es lo que hacemos? Definimos conceptualmente lo que es la satisfacción del cliente. Entonces, la satisfacción del cliente es el nivel del estado de ánimo de una persona en grado en que se han cumplido las necesidades o expectativas, dice la definición conceptual. Y eso acá, definición operacional, es cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a colectar los datos. Entonces, vamos a aplicar cuestionarios a empleados, clientes y directivos. De esa manera, entonces, vamos a tener la dimensión, capacidad de respuesta, empatía, confiabilidad, seguridad, elementos tangibles. Y ahí ya tenemos nosotros los indicadores. Entonces, la capacidad de respuesta, disposición para escuchar al cliente. Esto ya desde el punto de vista, entonces, de los empleados. Grado de comunicación de la empresa, entonces, dedicación de tiempo, puntualidad, confianza, grado de conocimiento, seguridad, los elementos tangibles entonces que contribuyen a la satisfacción del cliente, desde la apariencia personal, elementos, la apariencia de la instalación, equipos, materiales, eso ya van a ser los indicadores entonces que vamos a estar utilizando para evaluar entonces en su conjunto la variable que es la satisfacción del cliente. Entonces, otro ejemplo acá, entonces operacionalización de variables, en este caso dice describir la accesibilidad a los servicios de salud, accesibilidad a los servicios de salud. Esto ya vimos en el ejemplo anterior. Entonces tenemos otro ejemplo, acá dice evaluar el conocimiento sobre tuberculosis pulmonar de los pacientes que asistieron a consulta ambulatoria. Entonces lo que queremos, nuestra variable es el conocimiento sobre la tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que es el conocimiento sobre la tuberculosis? Acá hacemos la definición conceptual. Y acá la definición operacional que vamos a aplicar, entonces el cuestionario para poder medir o para poder determinar el conocimiento sobre la tuberculosis de los pacientes. Y los indicadores van a ser entonces el conocimiento del agente causal, conocimiento de signos, conocimiento de síntomas, conocimiento del modo de transmisión, entonces, y el instrumento que es el medio físico que se va a utilizar para poder recolectar los datos va a ser el cuestionario. Entonces, puede tener, por supuesto, el trabajo más de un objetivo específico y tenemos acá el siguiente objetivo específico que tenemos que hacer la misma cosa. Entonces, extraemos la variable de este objetivo específico, determinar la actitud de los familiares de pacientes con tuberculosis pulmonar. Identificando entonces la variable y es la actitud de los pacientes de los familiares de pacientes lo que nosotros queremos medir. Entonces, definimos qué es la actitud, acá en este punto, en la definición conceptual, disposición de comportarse u obrar. Entonces, la operacional, de la definición operacional va a ser la aplicación de cuestionar, entonces, para medir la actitud de acuerdo a una escala de Likert. Entonces, los indicadores, vamos a utilizar se esmera por cuidar al paciente, lo cuida con atención y cuidado, le brinda el soporte, lo ayuda con actividades cotidianas y el instrumento va a ser el cuestionario. Entonces, de esa manera vamos a estar trabajando y vamos a estar elaborando nuestra operacionalización de variables. Por supuesto que la variable depende del objetivo específico, tiene que extraerse de ahí y también de eso depende su definición conceptual, operacional, los indicadores y los instrumentos que estamos definiendo. En este caso, otro ejemplo, entonces, diferenciar las actividades de los métodos de diagnóstico de la fasciolosis hepática en bovinos. Entonces, lo que vamos a hacer, entonces, nuestra variable es la efectividad de los métodos de diagnóstico de la fasciolosis. Esa es nuestra variable. Entonces, definimos conceptualmente lo que es la efectividad de los métodos de diagnóstico de la fasciolosis. Después, elaboramos acá nuestra definición conceptual operacional, cómo lo vamos a hacer. Vamos a comparar entonces la efectividad de los métodos de diagnóstico. Entonces, el indicador va a ser la efectividad de los métodos inmunológicos, la efectividad de los métodos microscópicos y el instrumento va a ser una matriz de comparación, donde nosotros vamos a estar comparando esa efectividad de esos métodos que se van utilizando para diagnosticar la fasciolosis, ¿no? Entonces, el siguiente objetivo específico, identificar la efectividad del hallazgo de huevos. Entonces, nuestra variable es la efectividad de hallazgo
de huevos. Entonces acá definimos conceptualmente qué es la efectividad de hallazgo de huevos. La definición operacional va a ser la comparación de la efectividad de los hallazgos microscópicos. ¿Por qué? Porque esa identificación de huevos se lleva a cabo entonces a través de la observación microscópica de los huevos. Entonces el indicador va a ser la efectividad de los hallazgos microscópicos. Entonces vamos a hacer una matriz de comparación para poder ir determinando entonces si son efectivos o no son efectivos entonces los hallazgos de huevos para el diagnóstico, por supuesto, de la fasciolosis. Tenemos otro ejemplo que podemos observar acá. Entonces el objetivo específico es determinar el posicionamiento de diferentes marcas de bebidas gaseosas que se venden en el departamento del Guairá. La variable es, por supuesto, el posicionamiento de marcas de bebidas gaseosas. La definición conceptual, entonces tenemos acá la definición operacional, cómo se van a colectar los datos, la aplicación de cuestionarios a clientes, el indicador, conocimiento del cliente que tiene sobre la marca. Esos van a ser nuestros indicadores, la conformidad del cliente con la marca y si adquiere o no adquiere el producto. Entonces el instrumento va a ser el cuestionario. Entonces eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video y se puedan suscribir a mi canal para más videos como este. Entonces algunos conceptos tal vez no sean muy precisos, pero sí ya da una idea general de cómo se van desglosando las variables, la definición conceptual, la definición operacional. Entonces se definen las dimensiones, los instrumentos, los indicadores para poder entonces operacionalizar las variables. Entonces, eso es todo desde ya. Muchas gracias.